Eventos que, aunque aparentemente desconectados, tienen un significado oculto, como si el universo tejiera patrones invisibles entre las personas. ¿Y si ese encuentro que cambió tu vida no fue fortuito? ¿Y si ciertas almas están destinadas a cruzarse, sin importar cuántas veces la vida intente separarlas? Piensa en esto. ¿Alguna vez has conocido a alguien y en el instante en que sus miradas se cruzaron, sentiste una conexión inexplicable? No era atracción, no era la simple afinidad, era algo más, como si ya se conocieran desde antes, desde siempre. Puede que esta persona haya permanecido en tu vida, o tal vez desapareció tan rápido como llegó, pero de una cosa estás seguro, no fue un encuentro cualquiera. Porque hay personas que aunque pasen los años, siguen rondando en nuestros pensamientos, apareciendo en nuestros sueños, como si su energía jamás se hubiera ido. ¿Es solo nostalgia o existe un vínculo más allá de lo físico? Las conexiones entre almas destinadas no se rigen por la lógica humana, no obedecen al tiempo ni a la distancia. No pueden forzarse ni pueden romperse por completo, y cuando ocurren, pueden transformarlo todo. Pero, ¿cómo saber si un encuentro es una señal del destino o solo una ilusión pasajera? ¿Por qué algunas almas están ligadas más allá de una simple relación? Y lo más importante, ¿qué impide que estas conexiones se manifiesten en el momento adecuado? Antes de continuar, si sientes que este tema resuena contigo, dale like a este video y suscríbete al canal. Ahora, profundicemos en este misterio que la ciencia aún no logra explicar del todo, pero que muchas almas ya han experimentado. Imagina por un momento que el tiempo no es una línea recta, sino un círculo, que todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sentido, ya ha sucedido antes y que ciertas almas se encuentran una y otra vez, a través de distintas épocas, distintas vidas, distintas realidades. ¿Alguna vez has mirado a alguien a los ojos y sentido que no era la primera vez? Esa sensación de familiaridad instantánea, de reconocimiento profundo, como si sus almas ya se conocieran. Aunque sus cuerpos apenas se hayan encontrado, no es un simple déjà vu ni un capricho del subconsciente. Es una huella energética, un vestigio de una conexión que trasciende esta existencia. Carl Jung creía que el inconsciente colectivo conecta a todas las mentes humanas en un nivel profundo. No somos seres aislados. Estamos entrelazados en un tejido invisible, guiados por símbolos y patrones que nos llevan exactamente hacia donde debemos estar. Las conexiones verdaderas no ocurren por casualidad. Son el resultado de fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión racional. Pero aquí está la paradoja. No todas las almas destinadas a encontrarse están destinadas a permanecer. Algunas llegan para despertarnos, para mostrarnos algo sobre nosotros mismos, y luego desaparecen. Nos dejan con preguntas, con emociones intensas, con un vacío que no logramos explicar. ¿Y si esas almas que se van son las que realmente nos transforman? Piensa en alguien que marcó tu vida de una manera inexplicable. Tal vez estuvo a tu lado solo por unos meses o incluso unas horas, pero su impacto fue tan profundo que aún lo recuerdas con claridad. ¿Por qué esa persona y no otra? ¿Por qué ciertas relaciones parecen resonar en un nivel completamente distinto? La respuesta está en la energía. Dos almas que vibran en la misma frecuencia se atraen de manera inevitable. Es una ley tan poderosa como la gravedad, pero mucho menos comprendida. No importa si están en extremos opuestos del mundo o si pasan años sin verse. Cuando la conexión es real, el tiempo y la distancia se convierten en meras ilusiones. Sin embargo, el ego interfiere. La mente racional busca controlar lo que no puede entender. Intentamos retener, forzar y prolongar lo que tal vez solo debía ser un instante. Y ahí es donde el dolor entra en juego. Nos aferramos a la idea de que el amor verdadero significa permanencia, cuando en realidad el amor más auténtico es aquel que nos libera. Jung decía que todo lo que nos irrita de los demás nos puede llevar a un mayor entendimiento de nosotros mismos. Las almas que nos impactan de manera más profunda suelen ser espejos de aquello que debemos sanar. Por eso algunas conexiones son pacíficas, naturales,
mientras que otras son tormentosas, caóticas, imposibles de ignorar. Ambas tienen su propósito. Pero, ¿cómo saber si una conexión es un aprendizaje pasajero o un lazo irrompible? ¿Cómo distinguir entre una lección y un destino? La respuesta es más simple de lo que parece, pero al mismo tiempo es la más difícil de aceptar, y en unos momentos lo entenderás. Las respuestas que buscamos rara vez están en la superficie, no aparecen en explicaciones lógicas ni en teorías convencionales. Las conexiones verdaderas operan en un nivel más profundo, en un espacio donde la razón cede el paso a algo que solo puede sentirse. Cuando dos almas están destinadas, no hay duda, no hay lucha interna, no hay juegos mentales. Hay certeza, una sensación de reconocimiento que no necesita palabras. Es como si, sin importar cuánto tiempo hayan estado separadas, el lazo jamás se hubiera roto. Pero aquí está la parte que pocos quieren aceptar. El destino no es una garantía, es una posibilidad, una puerta que solo se abre cuando ambas almas están listas. No basta con querer que algo suceda. No basta con desear el reencuentro. La energía de una necesita estar en sintonía. Porque si uno está preparado, pero el otro no, el universo encontrará la manera de mantenerlos apartados. Piensa en todas esas historias de personas que se encuentran en el momento equivocado, que se aman, pero no pueden estar juntas, que sienten una conexión imposible de ignorar, pero las circunstancias las empujan en direcciones opuestas. ¿Realmente es la vida la que se interpone, o es que aún no han alcanzado la frecuencia correcta? Carl Jung hablaba del proceso de individuación, el camino hacia la totalidad del ser. Decía que el amor verdadero solo puede darse entre dos personas que han trabajado en su propia evolución sin proyecciones, sin dependencias, sin expectativas irreales, hasta que no llegamos a ese punto. Seguimos atrapados en patrones que nos alejan de lo que realmente queremos. ¿Cuántas veces has sentido que alguien tenía que estar en tu vida solo para ver cómo la relación se desmoronaba, sin explicación aparente? Tal vez no era el momento, tal vez la lección aún no había sido aprendida, o tal vez la conexión estaba destinada a ser solo un punto de inflexión y no el destino final. El error más grande que cometemos es pensar que si alguien se va, significa que no era real, que si el amor no dura para siempre, entonces nunca existió. Pero, ¿y si algunas almas vienen solo a prepararnos para lo que vendrá después? ¿Y si cada despedida es solo un ajuste en el camino, una forma de moldearnos hasta que estemos listos para recibir lo que realmente nos pertenece? Pero, si esto es cierto, entonces surge una pregunta aún más profunda. Si algunas almas llegan para despertarnos y después desaparecen, ¿cómo saber cuándo es el momento de soltar y cuándo es el momento de esperar? Aquí es donde la mayoría se pierde. Nos aferramos a la idea de que el amor debe ser inquebrantable, que si algo es verdadero, entonces nada debería interponerse. Pero la realidad es más compleja. La energía no fluye de manera lineal. Sigue ciclos, patrones, aprendizajes, y cuando una conexión nos marca de verdad, el universo no la olvida. Carl Jung hablaba de cómo el inconsciente colectivo moldea nuestra realidad. Decía que cada relación significativa es un reflejo de nuestro propio proceso interno. Si alguien sigue apareciendo en tu vida, en tus pensamientos, en tus sueños, no es casualidad, es un mensaje. Algo dentro de ti aún resuena con esa persona, algo que necesita ser comprendido antes de poder seguir adelante, o antes de que el reencuentro pueda darse en el momento adecuado. Pero aquí está lo más difícil de aceptar. El hecho de que una conexión sea real no significa que sea fácil. El amor destinado no es siempre armonioso desde el principio. A veces, dos almas que están hechas la una para la otra deben separarse antes de poder unir de verdad. No porque el amor no sea suficiente, sino porque todavía hay partes de ellas que necesitan sanar. Piensa en todas las historias de reencuentros que han ocurrido años, incluso décadas después. Personas que se conocieron demasiado pronto, que tomaron caminos distintos, solo para encontrarse nuevamente cuando ya eran quienes estaban destinadas a ser. No es que el amor haya desaparecido en ese tiempo, es que ambos necesitaban crecer para sostenerlo. Decía que la verdadera conexión
no nace del deseo de poseer, sino de la libertad de compartir. Dos almas que vibran en la misma frecuencia no necesitan controlarse, no necesitan manipularse ni aferrarse por miedo a perderse. Simplemente fluyen porque saben que lo que es real nunca necesita ser forzado. Pero si esto es cierto, ¿por qué hay relaciones que, aun con toda su intensidad, nunca logran consolidarse? ¿Por qué algunas almas parecen estar destinadas a encontrarse, pero no a permanecer juntas? Es posible que el destino tenga planes que aún no podemos ver. Si el destino realmente une a ciertas almas, ¿por qué a veces parece separarlas justo cuando más se necesitan? Aquí es donde la mente racional entra en conflicto con una verdad más profunda. No todo lo que deseamos está alineado con lo que realmente estamos preparados para recibir. Queremos certezas, garantías, promesas de que, si encontramos a la persona correcta, todo encajará de inmediato. Pero la vida no funciona así. Carl Jung decía que el mayor obstáculo en el camino del amor es el ego. Es esa parte de nosotros que busca seguridad, que teme al cambio y que se aferra a lo que le resulta familiar. Muchas veces, cuando encontramos una conexión auténtica, no sabemos cómo sostenerla. Proyectamos nuestros miedos en la otra persona. Tratamos de encajar la relación en nuestras propias expectativas y, cuando las cosas no salen como queremos, lo llamamos fracaso. Pero, ¿y si el amor real no es algo que se fuerza, sino algo que se sintoniza? Dos almas pueden estar destinadas a encontrarse, pero si no han alcanzado la misma frecuencia, la relación se vuelve un choque constante. No es que el amor no exista, es que aún hay capas de la mente y el corazón que necesitan ser desarmadas antes de que la conexión pueda florecer en su forma más pura. Piensa en todas las veces que has sentido que una relación tenía que funcionar, que todo indicaba que era el destino, pero algo simplemente no encajaba, como si algo invisible estuviera impidiendo que se consolidara. ¿Fue una barrera externa o fue el reflejo de algo más profundo dentro de cada uno? Jung hablaba del principio de individuación, la necesidad de conocernos a nosotros mismos antes de poder compartirnos verdaderamente con alguien más. Muchas conexiones fracasan porque buscamos en el otro lo que aún no hemos encontrado dentro de nosotros mismos. Queremos que nos completen, cuando en realidad el amor más verdadero no es el que llena vacíos, sino el que une a dos seres que ya se han encontrado a sí mismos. Entonces, la pregunta no es si el destino une a ciertas almas, sino si ambas están listas para recibir ese encuentro en su totalidad. Pero, si esto es cierto, entonces surge una inquietud aún más profunda. ¿Cómo saber si una separación es solo temporal o si realmente es el final? Si dos almas están destinadas a encontrarse, pero la vida las separa, ¿cómo saber si es solo una pausa en el camino o el cierre definitivo de su historia? Aquí es donde la mente se llena de dudas. Nos aferramos a señales, a recuerdos, a coincidencias que parecen indicar que aún hay algo pendiente. Una canción que suena en el momento exacto, un sueño en el que esa persona aparece de la nada. Una sensación inexplicable de que en algún lugar del mundo sigue existiendo un lazo que el tiempo no ha podido romper. Pero ¿es esto una manifestación del destino o simplemente la mente aferrándose a lo que no quiere soltar? Carl Jung hablaba del poder del inconsciente colectivo, un espacio donde las mentes de las personas que han compartido un vínculo siguen conectadas. Incluso cuando ya no hay contacto físico, decía que los lazos emocionales no desaparecen, solo cambian de forma. Cuando una conexión es lo suficientemente fuerte, puede manifestarse en formas inesperadas. Es por eso que ciertas personas nunca desaparecen del todo. Siguen presentes en pequeños detalles, en pensamientos fugaces, en momentos de introspección, donde su energía parece tocar la nuestra, aun cuando sus vidas han tomado caminos. Sin embargo, hay algo que muchas personas ignoran. El destino no se basa en la espera pasiva. No es una historia ya escrita, sino un campo de posibilidades en constante cambio. No basta con preguntarnos si una persona volverá. La verdadera pregunta es, ¿hemos evolucionado lo suficiente para que ese reencuentro pueda darse en su versión más elevada?
El mayor error que cometemos es vivir en la ilusión de que alguien más tiene la clave de nuestra felicidad. Pensamos que sin esa persona, nuestra historia queda incompleta. Pero Jung advertía que el amor verdadero solo puede darse entre dos seres que han alcanzado la totalidad dentro de sí mismos. Si seguimos anhelando desde la carencia, la conexión nunca podrá florecer plenamente. Es por eso que algunas almas necesitan separarse, no porque no se amen, sino porque aún no están listas para sostener la grandeza de lo que esa unión representa. El universo no comete errores. Si el camino de dos personas se cruza en el momento equivocado, la vida encontrará la forma de alejarlas hasta que ambas estén preparadas para recibir esa conexión, sin miedo, sin resistencia, sin sombras del pasado interfiriendo en su luz. Pero aquí surge la pregunta que nadie quiere enfrentar. Si el destino realmente une a ciertas almas, ¿por qué hay conexiones que parecen estar marcadas por el sufrimiento en lugar de la armonía? Es posible que algunas relaciones destinadas sean, en realidad, pruebas disfrazadas de amor. Si el destino realmente une a ciertas almas, ¿por qué algunas conexiones traen más dolor que felicidad? ¿Por qué hay relaciones que, en lugar de llenarnos de paz, parecen desafiarnos hasta el límite? Que, cuando dos almas están destinadas, todo debe fluir sin obstáculos. Pero la realidad es mucho más compleja. Carl Jung decía que lo que más nos incomoda en los demás es un reflejo de aquello que aún no hemos resuelto en nosotros mismos. Es por eso que ciertas conexiones no solo despiertan amor, sino también resistencia, miedo y lucha interna. Algunas almas llegan a nuestra vida no para quedarse, sino para sacudirnos hasta lo más profundo, para mostrarnos lo que aún no queremos ver, para enseñarnos lecciones que de otro modo nunca aprenderíamos. Estas son las relaciones que dejan huella, las que nos transforman, y muchas veces son las que más duelen. Pero aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. El dolor no siempre es una señal de que una conexión es errónea. A veces es una prueba, un proceso de purificación antes de que dos almas puedan encontrarse en su versión más auténtica. No todas las conexiones destinadas comienzan en armonía. Algunas primero destruyen todo lo que no es real antes de poder manifestarse en su forma más pura. Piensa en todas las historias de almas gemelas que han pasado por separaciones, distancias, incluso rupturas dolorosas, solo para reencontrarse años después, cuando ambos han cambiado. No es que antes no se amaran, es que todavía no estaban listos para sostener lo que su conexión significaba. Pero aquí es donde muchas personas se pierden. Se aferran al dolor como si fuera una prueba de que deben seguir insistiendo. Confunden intensidad con destino y terminan atrapadas en relaciones que no las elevan, sino que las consumen. Jung decía que el verdadero amor no encadena, sino que libera. Que una conexión auténtica no se basa en la necesidad, sino en la expansión de la conciencia. Entonces, ¿cómo saber si el sufrimiento en una relación es una prueba temporal o una señal de que es momento de soltar? La respuesta no está en la otra persona, está dentro de ti. Porque si sigues buscando el amor desde la carencia, desde el miedo a estar solo, desde la necesidad de completar algo en ti, nunca lo encontrarás en su forma más pura. La verdadera conexión solo se sostiene cuando ambas almas han llegado a un punto de madurez donde no necesitan poseerse, sino simplemente elegirse. Pero entonces surge la pregunta más difícil de todas. ¿Qué pasa cuando sentimos que alguien es nuestro destino, pero la vida sigue separándonos una y otra vez? ¿Significa que no era real? ¿O es posible que el momento aún no haya llegado? Si dos almas están destinadas a estar juntas, pero la vida insiste en separarlas, ¿es una señal de que deben rendirse o simplemente de que aún no es el momento adecuado? Aquí es donde la mayoría entra en conflicto. Nos han enseñado que si algo es para nosotros, debería llegar sin resistencia, que el amor verdadero nunca se aleja, que si una relación se rompe, es porque no debía ser. Pero, ¿y si el destino no funciona de manera tan lineal? Carl Jung decía que lo que negamos en nuestro interior acaba manifestándose en nuestra realidad.
Muchas veces, cuando una relación no logra consolidarse, no es porque el amor no exista, sino porque aún hay bloqueos internos, impidiendo que la conexión se dé en su máxima expresión. Miedos no resueltos, heridas del pasado, creencias que nos limitan sin que nos demos cuenta. Es por eso que algunas almas se cruzan y, a pesar de sentir un lazo profundo, no logran estar juntas. No es falta de amor, es que aún no han alcanzado el nivel de conciencia necesario para sostener esa unión. Y cuando esto ocurre, la vida no destruye la conexión, solo la pausa. Pero aquí está la trampa en la que caen muchos. Confunden una separación temporal con una excusa para esperar indefinidamente. Se aferran a la idea de que el destino hará todo el trabajo, sin darse cuenta de que el destino no es algo fijo, sino un campo de posibilidades que se moldea con cada decisión que tomamos. Piensa en cuántas veces has sentido que alguien seguía presente en tu vida aun cuando ya no había contacto. Sueños en los que esa persona aparece de repente, pensamientos que llegan sin aviso, como si su energía continuara entrelazada con la tuya. No es imaginación, no es casualidad. Es una manifestación de que el vínculo aún existe en un nivel más profundo. Pero aquí está lo que pocos entienden. Si el reencuentro realmente está destinado a suceder, no será porque una de las dos personas lo espere pasivamente. Será porque ambas han crecido lo suficiente para volver a encontrarse en su mejor versión. Jung decía que el amor verdadero solo es posible cuando dos almas han alcanzado la individuación, el estado en el que cada una ha integrado sus propias sombras y ha dejado de buscar en el otro lo que aún no ha encontrado en sí misma. Hasta que esto no sucede, la conexión seguirá siendo interrumpida por el universo. Entonces, la pregunta no es si el destino los volverá a unir. La verdadera pregunta es, ¿estás evolucionando lo suficiente para que, cuando ese reencuentro suceda, esta vez se puedan sostener? Pero si esto es cierto, entonces hay algo aún más profundo que debemos entender. ¿Qué pasa con aquellas almas que se buscan incansablemente, pero nunca logran coincidir en esta vida? ¿Significa que su historia termina aquí o que su conexión trasciende esta existencia? Hay historias de amor que nunca llegan a escribirse en esta vida, pero que se sienten más reales que cualquier otra. Conexiones que permanecen en la memoria, en la piel, en el alma, aunque el tiempo y la distancia las mantengan separadas. Carl Jung hablaba del concepto de anima y animus, la representación del alma en su forma más profunda dentro del inconsciente de cada persona. Decía que, a lo largo de la vida, nos encontramos con espejos de esa energía, fragmentos de una conexión más grande que nuestra mente racional no siempre comprende. Es por eso que algunas almas parecen buscarse incansablemente sin llegar a coincidir, no porque su historia no exista, sino porque tal vez esta vida no es el capítulo en el que deben unirse. Pero aquí es donde muchas personas se aferran a una idea peligrosa. Creen que si han sentido una conexión inquebrantable con alguien, entonces deben esperar por esa persona sin importar el tiempo que pase, que nadie más podrá llenar ese vacío, que su historia quedó inconclusa y que lo único que pueden hacer es resistir, hasta que el destino haga su trabajo. Lo que no ven es que el destino nunca premia la espera pasiva. No está diseñado para que alguien se quede estancado en una ilusión. Si una conexión se ha pausado, es porque la vida tiene algo más que enseñarnos antes de que podamos sostenerla. Tal vez en esta existencia no estaba destinada a consolidarse. Pero, ¿y si su propósito no era la unión, sino la transformación? A veces, la lección más grande que una conexión puede dejarnos es la de aprender a soltar. No desde la resignación, sino desde la confianza de que, si un alma está realmente entrelazada con la nuestra, nada podrá separarla en un nivel más profundo. Y si esta vida no es el escenario donde esa historia debe florecer, entonces la energía de ese vínculo encontrará otra forma de manifestarse. Es por eso que hay amores que, aunque nunca se concretaron, siguen resonando con la misma intensidad. Amores que quedaron suspendidos en el tiempo, que no necesitan contacto para existir, que no se miden en años ni en encuentros. Porque no todas las almas están destinadas a un final feliz
en esta existencia, pero eso no significa que su historia haya terminado. Sin embargo, hay algo que sí podemos hacer en esta vida. Algo que determina si el amor que sentimos es solo un eco del pasado o una posibilidad real que aún puede manifestarse. Si dos almas se buscan, pero nunca logran coincidir, significa que su historia queda inconclusa, o es posible que su conexión vaya más allá de esta vida. Aquí es donde el misterio se profundiza. Hay personas que entran en nuestra vida con una intensidad imposible de ignorar, que dejan huellas que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar, pero por más que lo intentemos, por más que el lazo parezca inquebrantable, el destino nos sigue llevando por caminos distintos. ¿Es un error del universo? ¿O es que algunas almas no están destinadas a encontrarse en esta existencia, sino en otra? Carl Jung hablaba del concepto de anima y animus, las energías complementarias que cada persona lleva dentro y que se reflejan en las conexiones más profundas que experimentamos. Decía que muchas veces nos sentimos atraídos por alguien, no solo por lo que es, sino por lo que despierta en nosotros, por el reflejo de algo que nuestra alma reconoce. Aunque no pueda explicarlo, tal vez por eso ciertas conexiones son tan intensas, tan difíciles de soltar. Porque no solo nos vinculan a otra persona, sino a una parte de nosotros mismos que todavía estamos descubriendo. Y cuando ese aprendizaje no se ha completado, la vida puede separar a esas almas una y otra vez, no como castigo, sino como preparación. Pero aquí hay algo que pocos consideran. El tiempo no es un límite para el amor. Las conexiones verdaderas no se disuelven solo porque la vida impone distancia. Se quedan en el tejido de nuestra historia, en recuerdos que parecen más vivos que el presente, en sensaciones que regresan cuando menos lo esperamos. Piensa en alguien que haya marcado tu vida de una manera inexplicable, alguien que, aunque el tiempo haya pasado, sigue presente en lo más profundo de ti. ¿Qué pasa si esa conexión no se ha roto? ¿Qué pasa si, en algún nivel, esa persona también sigue sintiendo lo mismo? Muchas veces creemos que amor necesita de la presencia física para existir, pero Jung decía que la verdadera unión ocurre en el inconsciente, en un espacio donde el tiempo y la distancia son irrelevantes. Es por eso que algunas personas permanecen con nosotros, incluso cuando ya no están, no porque nos aferremos, sino porque el lazo sigue intacto en un nivel más allá de lo visible. Pero si eso es cierto, surge una pregunta aún más inquietante. Si el amor verdadero trasciende esta existencia, ¿qué sucede? Cuando dos almas no logran encontrarse en esta vida, es posible que el destino les tenga reservado otro momento, otro lugar, incluso otra realidad. Si el amor verdadero trasciende esta existencia, ¿qué sucede? Cuando dos almas no logran encontrarse en esta vida, aquí es donde entramos en un plano que la mente racional no puede explicar del todo. Existen relatos de personas que han sentido conexiones inexplicables con alguien a quien acaban de conocer, como si no fuera un encuentro nuevo, sino un reencuentro, tiempo y un espacio que escapan a nuestra memoria consciente. Carl Jung creía que el alma humana no era algo aislado ni finito. Hablaba de la reencarnación no como una creencia mística, sino como una posibilidad psicológica. La idea de que ciertos patrones emocionales, ciertas historias inacabadas, pueden trascender una única vida. Y si esto es cierto, entonces algunas conexiones podrían no ser solo el inicio de algo, sino la continuación de algo que aún no ha sido completado. Tal vez, por eso, algunas almas parecen encontrarse demasiado tarde o en circunstancias imposibles, porque no es la primera vez que intentan coincidir, porque tal vez han estado buscando el momento adecuado a través de múltiples existencias. Piensa en esos amores que llegan en el momento equivocado, esas relaciones que parecen perfectas, pero que el mundo entero conspira para que no puedan ser reales. ¿Es el destino diciendo que no? ¿O es solo una pausa en una historia que aún no ha llegado a su punto culminante? Jung decía que lo que no resolvemos en nuestra vida lo encontramos una y otra vez en distintos rostros, en distintas experiencias, hasta que aprendemos la lección. Es por eso que algunas personas parecen seguirnos a lo largo del tiempo, incluso en diferentes circunstancias.
no porque el universo sea cruel, sino porque el alma busca completarse a través de esas conexiones. Si esto es cierto, entonces el amor que no se concreta en esta vida podría ser solo un capítulo de algo mucho más grande, un vínculo que espera su momento para florecer plenamente en otro tiempo, en otro cuerpo, en otra realidad que aún no podemos imaginar. Pero, si algunas almas deben esperar más allá de una vida para reencontrarse, ¿cómo saber si en esta existencia todavía hay una oportunidad? ¿Cómo distinguir entre un amor que está destinado a regresar y uno que solo fue una estación en el camino? Si algunas almas están destinadas a reencontrarse más allá de esta vida, ¿cómo saber si en esta existencia aún hay una oportunidad para ese amor? A veces la separación no es el final, sino una prueba, una pausa en el camino que no destruye la conexión, sino que la fortalece. La distancia, el tiempo, incluso las circunstancias que parecen imposibles, pueden ser parte de un proceso más grande, un ajuste que la vida hace hasta que ambos estén en la misma sintonía. Pero aquí es donde la mente interfiere. Nos aferramos a la idea de que el amor debe encajar en nuestra línea de tiempo, que si alguien se aleja es porque la historia ha terminado. Sin embargo, la energía de una conexión genuina no se rompe por la ausencia física. Sigue viva en pensamientos, en recuerdos que resurgen sin previo aviso, en una sensación inexplicable de que algo aún no ha concluido. Carl Jung hablaba de los arquetipos del amor y del alma. Decía que hay relaciones que trascienden lo personal, que operan en un nivel simbólico dentro del inconsciente colectivo. Son aquellas conexiones que nos transforman, que nos obligan a enfrentar lo más profundo de nuestra esencia. Aquellas que nos despiertan a una realidad más grande de lo que creíamos posible. Es por eso que ciertas almas nunca desaparecen del todo. Su energía sigue entrelazada con la nuestra, como si algo dentro de ellas también sintiera que aún hay un capítulo pendiente. No es casualidad que algunos nombres sigan resonando, que ciertos recuerdos no pierdan intensidad con el paso de los años. Pero aquí es donde surge la verdadera pregunta: ¿cómo saber si el lazo sigue vivo, porque aún hay un reencuentro por venir, o si solo es el eco de algo que ya cumplió su propósito? La diferencia está en cómo nos sentimos cuando pensamos en esa persona. Si la conexión nos llena de paz, de una certeza silenciosa de que todo está ocurriendo en su tiempo perfecto, entonces no hay necesidad de forzar nada. Pero si pensar en esa persona nos causa ansiedad, nos atrapa en un ciclo de espera y desesperación, entonces quizás el aprendizaje no está en la otra persona, sino en soltar la idea de que el amor verdadero debe seguir una única forma. Las almas destinadas no necesitan perseguirse, no necesitan manipular el tiempo, ni retenerse por miedo a la pérdida. Si su encuentro aún está escrito en el destino, la vida las acercará en el momento exacto, sin necesidad de forzarlo. Y cuando eso ocurra, cuando ambas estén listas, la conexión no tendrá que luchar contra nada. Simplemente será como si, sin importar cuánto tiempo haya pasado, jamás se hubieran separado. Pero si eso es así, entonces aún hay un misterio más profundo por descubrir. Si el destino siempre encuentra una forma, ¿cómo saber cuándo hay que esperar y cuándo hay que seguir adelante? Saber cuándo esperar y cuándo seguir adelante es el dilema que más confunde a quienes han sentido una conexión profunda. Se trata de confiar en el tiempo, en las señales que el universo envía, o de aceptar que, aunque el lazo sea real, la historia ya ha cumplido su propósito. La respuesta no está en el exterior, sino en lo que esa conexión despierta dentro de cada uno. Si un vínculo te impulsa a crecer, si te lleva a convertirte en una versión más completa de ti mismo, sin depender de la otra persona para sentirte pleno, entonces su energía sigue viva. No porque necesites aferrarte a ella, sino porque te ha transformado de una manera que ninguna otra relación lo ha hecho. Carl Jung decía que el alma no busca completarse a través de otra persona, sino a través del autoconocimiento. Muchas veces, el anhelo de que alguien regrese no es realmente por la persona en sí, sino por lo que esa conexión representó. Un espejo de nuestro propio potencial,
una chispa de algo que aún no hemos integrado completamente dentro de nosotros. Es por eso que algunos reencuentros solo ocurren cuando hemos alcanzado una nueva etapa en nuestra evolución, cuando ya no buscamos desde la necesidad, sino desde la libertad de compartir sin expectativas ni miedo. Pero hay algo más que pocos quieren aceptar. A veces, el amor más grande no es el que termina con un para siempre, sino el que deja una marca que nunca se borra, incluso si los caminos toman direcciones distintas. Porque el destino no se trata solo de estar juntos, sino de lo que cada alma despierta en la otra, del impacto que deja, incluso en la ausencia. Y si dos almas realmente están conectadas en un nivel más profundo, el tiempo no las separa, solo las prepara. Así que la verdadera pregunta no es si el destino los volverá a unir. La verdadera pregunta es, cuando el momento llegue, ¿serán lo suficientemente conscientes para reconocerlo? Reconocer el momento adecuado no siempre es sencillo. A veces, el destino nos pone de nuevo frente a una persona y en lugar de sentir certeza, nos invade la duda. ¿Es real esta oportunidad o es solo una repetición de lo que ya vivimos? Aquí es donde el crecimiento personal se vuelve claro. Una conexión auténtica no se basa en el deseo de revivir el pasado, sino en la capacidad de construir algo nuevo desde un estado de mayor conciencia. Si el reencuentro ocurre, pero los mismos miedos y patrones siguen presentes, entonces el resultado no será diferente. Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que oculta nuestras inseguridades y heridas no resueltas. Decía que muchas veces proyectamos en los demás lo que no hemos trabajado dentro de nosotros mismos. Es por eso que algunas relaciones fracasan repetidamente, no porque la conexión no sea real, sino porque seguimos viéndola a través del filtro de nuestras propias limitaciones. Por eso, el destino no solo se trata de volver a cruzar caminos, se trata de estar en un punto donde ambos puedan sostener la conexión sin caer en los mismos errores. Eso solo ocurre cuando cada uno ha hecho su propio trabajo interior. Pero aquí hay un detalle importante. No todas las conexiones están diseñadas para durar en esta vida. Algunas llegan como un impulso de transformación, como un recordatorio de lo que somos capaces de sentir, de lo que es posible en el amor. Su propósito no es permanecer, sino despertar algo en nosotros que de otro modo seguiría dormido. Así que la verdadera pregunta no es si alguien regresará, sino si, cuando el amor toque de nuevo a la puerta, estaremos listos para recibirlo, sin miedo, sin expectativas, sin el peso del pasado nublando la posibilidad del presente. Porque a veces, el alma que hemos estado esperando es la que nos encontramos cuando finalmente aprendemos a vivir sin necesidad de esperar. Aprender a vivir sin esperar no significa resignación, ni significa olvidar, significa confiar. Significa entender que el amor verdadero no necesita ser forzado, ni perseguido, ni retenido. Significa aceptar que algunas conexiones nos transforman para siempre, aun cuando sus caminos se desvíen del nuestro. Carl Jung decía que lo que resistimos persiste. Cuanto más nos aferramos a una idea del amor basada en el miedo a perder, más bloqueamos su libre expresión. Porque el amor, en su forma más pura, no es control ni dependencia, es expansión. Es permitir que dos almas se encuentren en su momento más elevado, sin que el miedo a la pérdida interfiera con la profundidad del vínculo. Por eso, la verdadera señal de que una conexión está destinada a florecer no es la intensidad con la que se siente, sino la paz que genera. Un amor alineado con el destino no se vive en lucha constante, no requiere sacrificios que nos alejan de nuestra esencia. No nos deja en un estado de espera perpetua, nos impulsa, nos equilibra, nos hace sentir que, sin importar lo que pase, el lazo existe más allá de las circunstancias. Es por eso que algunas almas pueden pasar años separadas, y cuando vuelven a encontrarse, sienten que nada ha cambiado porque la conexión nunca desapareció. Solo esperó el momento adecuado para manifestarse de una manera más plena y consciente. Pero también es cierto que algunas historias no están hechas para repetirse. A veces, lo que más nos cuesta aceptar
es que el verdadero destino de una conexión no es el reencuentro, sino el aprendizaje que nos dejó. No como algo que nos ata al pasado, sino como una semilla que nos permite amar mejor en el futuro. Y ahí es donde radica la prueba más difícil. Saber cuándo abrir las puertas al regreso de un amor y cuándo dejar que siga su camino con gratitud, sin miedo, sin la necesidad de que el destino lo vuelva a traer. Porque, en última instancia, el verdadero destino de cada alma no es encontrar a otra, sino encontrarse a sí misma. Encontrarse a sí mismo no significa renunciar al amor, sino entenderlo en su expresión más elevada. No es necesitar a alguien para sentirse completo, sino compartir el camino con otra alma que refleje el crecimiento y la evolución que cada uno ha alcanzado por sí mismo. Carl Jung decía que lo que amamos en los demás es lo que reconocemos dentro de nosotros, y lo que nos duele de una conexión perdida no siempre es la persona en sí, sino la versión de nosotros mismos que fuimos a su lado. Es por eso que algunos amores dejan huellas tan profundas, porque nos hicieron ver lo que éramos capaces de sentir, lo que podíamos llegar a ser. Pero aquí está el dilema: ¿cuándo el amor ha sido real? Cuando ha despertado algo que ninguna otra conexión logró tocar, ¿cómo seguir adelante sin sentir que se ha perdido algo irreemplazable? La respuesta no está en idas ni en reemplazos, sino en integrar, en entender que nada que haya sido auténtico se pierde. Porque cada experiencia nos moldea, nos transforma, nos deja algo que llevamos con nosotros, incluso cuando la otra persona ya no está. Por eso, cuando nos preguntamos si una conexión volverá, lo que realmente estamos preguntando es si todavía hay algo que aprender de ella, si aún hay partes de nosotros que resuenan con ese amor, o si hemos llegado a un punto donde lo más valioso no es el regreso de la otra persona, sino el crecimiento que nos permitió alcanzar, porque algunas almas se reencuentran una y otra vez a lo largo de la vida, otras en otra existencia y otras simplemente nos tocan, nos transforman y siguen su camino, dejándonos con la certeza de que, aunque no hayan permanecido, su presencia fue parte de nuestro destino. Y quizás eso sea lo más importante. Entender que el amor verdadero no se mide en tiempo, ni en permanencia, ni en finales felices. Se mide en el impacto que deja, en la manera en que nos cambia, en la capacidad de recordarlo con gratitud, en lugar de con sufrimiento. Porque cuando una conexión es real, no necesita existir en el presente para seguir viviendo en lo más profundo del alma. Cuando una conexión es real, no desaparece con la distancia ni con el paso de los años. Permanece no como una carga, sino como un susurro en el alma, como una melodía que nunca se olvida. No es un ancla que nos mantiene atrapados en el pasado, sino un eco de lo que fuimos y de lo que esa relación despertó en nosotros. Carl Jung decía que el amor es un puente hacia lo más profundo del inconsciente. A través de las relaciones, descubrimos partes de nosotros mismos que de otro modo permanecerían ocultas. Por eso, hay personas que llegan a nuestra vida y nos acuden hasta lo más hondo, como si su presencia rompiera un velo y nos obligara a vernos con más claridad. Tal vez por eso hay conexiones que, incluso cuando terminan, siguen latiendo en algún rincón de nuestra existencia, porque no solo nos unían a la otra persona, sino a una versión de nosotros que no éramos antes de conocerla. Y cuando ese tipo de amor toca nuestra vida, nunca volvemos a ser los mismos. Pero esto no significa que debamos vivir esperando su regreso. No significa que el amor verdadero solo exista si es eterno. Significa que debemos honrar lo que fue, integrarlo en nuestra historia y permitir que nos transforme, sin aferrarnos a lo que pudo haber sido. Porque el destino no solo une a las almas en el plano físico, también las entrelaza en la memoria, en los aprendizajes, en la evolución que cada una alcanza a partir de ese encuentro. Y cuando comprendemos esto, dejamos de vivir en la nostalgia y empezamos a vivir en gratitud. Gratitud por haber sentido, por haber aprendido, por haber experimentado una conexión que, aunque no haya durado, fue real en su momento. Porque al final, el amor no se trata solo de quién se queda a nuestro lado, sino de quién nos ayudó a ser la persona que somos hoy. El amor no siempre se manifiesta de la forma en que lo esperamos.
A veces llega para quedarse, otras veces para transformarnos, y en algunos casos, para mostrarnos una verdad que solo podemos entender cuando miramos hacia atrás, con la perspectiva que el tiempo nos da. Las conexiones que realmente importan nunca se pierden. Pueden cambiar de forma, pueden convertirse en recuerdos, en aprendizajes, en cicatrices que nos enseñan el valor de lo que vivimos. Pero cuando un lazo es auténtico, su energía permanece, de una manera u otra, en lo más profundo de nosotros. Carl Jung nos enseñó que cada relación significativa es un reflejo de nuestro propio crecimiento. No estamos aquí para encontrar a alguien que nos complete, sino para compartir nuestra vida con aquellas almas que vibran en la misma frecuencia de nuestra evolución. Y cuando estamos listos, cuando hemos aprendido lo que debemos aprender, el destino siempre encuentra la manera de poner en nuestro camino a las personas correctas, en el momento correcto. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has sentido el impacto de una conexión inexplicable, entonces sabes que el amor no se mide por su duración, sino por la huella que deja en nuestra existencia. Gracias por haber llegado hasta aquí, por tomarte el tiempo de reflexionar sobre estos temas que, de una forma u otra, nos tocan a todos. Si este contenido te hizo pensar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios, darle like y suscribirte para seguir explorando juntos estos misterios del alma y la conciencia. Nos vemos en el próximo video.